es el poder de la tarde, visión internacional, ya esto arrancó hace un ratito y nos vamos en corrido. Ahora Carlos Francisco Lío, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, un poco deseoso de compartir y conversar temas de interés, como es visión internacional. ¿Qué es visión internacional? Es poner en contexto televisivo, la actualidad, compartido, qué está ocurriendo en cualquier espacio de los 5 continentes. Los espacios siderales, los espacios satélites puede ser, hay un satélite que está mandando ahora mensajes de Júpiter, pero el caballero... Una foto bellísima. Bellísima. Tenemos que hacer un programa dedicado a la NASA. Ah, bueno, la NASA sí. No, de verdad, sin broma. No, pero de Júpiter... Bellísimo. Sí, ya la reporté eso. ¿Qué tenemos esta tarde, Carlos? Bueno, esta tarde, luego de nuestras conversaciones propias para hacer estos temas, primero tenemos que avisar, tienes que poner la fecha aquí, hoy y ahora. Está listo el programa de África. Tenemos que ver cuándo vamos a emitir ese programa de la historia de África, que es la historia de su colonización, es la historia de sus hijos más queridos en los años 50 en Francia, en la época de la negritud. Ese programa está hecho. Estamos elaborando este fin de semana el programa de la historia del Vaticano, que es otro special de visión internacional. En esta semana lo vamos a actualizar con temas como lo que pasó en Sri Lanka, el tema del enfrentamiento de tu amigo AMLO con la Iglesia Católica en México. O diríamos lo que sigue pasando en No, Sri lo que Lanka. sigue pasando. Es un fabuloso festival popular. Arrancó en la casa de la presidencia. Usan la piscina del palacio. La casa del primer ministro. Ponen de servicio el gimnasio. Es la opulencia en manos de la gente que lo necesitaba. No sé para qué, pero ahí están. El programa comenzaría con una saxofonista que no sé si conoces. El nombre es un poco popular y lo que toca es un poco popular, pero es una brillante ejecutante del saxofón, aparte de una presencia estética femenina sumamente hermosa. Jessie G, que ha tocado en Europa, en África, y sencillamente agarra un tema de 2017 de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Despacito, y hace una versión latino jazz de esa versión. A partir de ahí comienza Visión Internacional.
¿Usted profesa o practica la fe católica? Yo soy cristiano y quiero también Sí. aclararlo. Hay en la iglesia evangélica, hay una denominación cristiana, pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo, porque yo soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron, porque él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Si todos fuésemos cristianos en ese sentido, que lo somos, porque somos muy humanos, el cristianismo es humanismo, si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor. Correcto. Entonces, porque hay la paradoja, como en todo, de quienes son seguidores de Jesús, Cristo, pero no siguen su ejemplo. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí y gracias a nuestros dos invitados que son Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones y director del Centro de Estudios Religiosos. Bernardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Vía telefónica, Roberto Blancarte, sociólogo, historiador, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Roberto, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. A los dos, gracias. Bueno, pues están ustedes en estos días presentando, semanas ya, presentando un libro que se llama AMLO y la religión. Y ahí están ustedes analizando una serie de situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Y bueno, pues con motivo de ese tema, con motivo del libro, con motivo de una iniciativa que en estos días se ha discutido en México o que causó un revuelo importante en México, que es la iniciativa de la senadora morenista Soledad Luevano Cantú, que presentó una iniciativa para reformar, para adicionar y para derogar diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, una iniciativa que por cierto ya fue criticada por el presidente diciendo que no hay que moverle al Estado laico mexicano, en pocas palabras, pero está ahí como un tema y forma parte, Bernardo, Roberto, de lo que ustedes están planteando. ¿Qué ejes tiene este trabajo de investigación y de análisis que están haciendo con AMLO y la religión? Bueno, mira, Carmen, es un libro que está compuesto de dos ensayos, el primero escrito por Roberto Blancarte y el mío. Tenemos acentos diferentes, yo trabajo más lo coyuntural, la política coyuntural, y Roberto trabaja más temas más conceptuales como la constitución moral, etcétera, ya lo explicará. Pero la idea surge sobre todo por la preocupación de que Andrés Manuel ha hecho de lo político un activo importante en la vida del país y ha desconcertado a mucha gente, incluso... ¿Ha hecho de lo religioso? Perdón. ¿Un activo político? Ha hecho de lo religioso un activo político que ha desconcertado no solamente a la sociedad, sino a Morena incluso, al interior del partido. Entonces, esto no tiene precedentes. Ningún presidente, ni siquiera los del PAN, ha tenido los atrevimientos religiosos que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Incluso desde la campaña electoral se alía con un grupo evangélico de corte pentecostal, y esto también marca y desorienta a muchos. Y después el estilo de Andrés Manuel, que es un estilo predicador, todas las mañanas parece que son liturgias, son momentos, digamos, de cierta solemnidad en donde el presidente cita la Biblia,
recurre a pasajes evangélicos y en algunos momentos predica. Entonces, esta es una de las preocupaciones del libro. ¿Qué utilidad política le está dando el presidente a la dimensión religiosa de la cultura mexicana? Andrés Manuel López Obrador suele presentarse, lo ha dicho incluso en sus mañaneras, como un admirador de Jesucristo. ¿Por qué su admirador? Porque fue un hombre que estuvo del lado de los pobres, que se acercó a ellos, que caminó con ellos y que se identificó y vivió por ellos, con los pobres, con su pueblo. Es esa, ha dicho, mi doctrina. Pero en el mundo religioso, pues le han buscado. ¿Es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, un católico? ¿Es un evangélico? Tiene muchas relaciones con unos y otros. Sabemos, por ejemplo, que en su cartera suele traer una estampa de la Virgen de Guadalupe, que suele ser guadalupano, que incluso le puso a su partido Morena. Quería contarles una anécdota. Esta la narra a José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los grandes amigos de López Obrador. Dice que hubo un momento en su juventud en que Andrés Manuel estaba cruzando un río a nado cuando de repente lo jala la corriente. Sube de nuevo Andrés Manuel y aquí que ¡pum!, lo vuelve a jalar la corriente. Sube por segunda vez y va de nuevo la tercera que lo jala. Y entonces sí, se espanta Andrés Manuel López Obrador y se encomienda a Dios. Y logra salir, sale avante y termina de cruzar el río. Va con su madre, le cuenta lo ocurrido y ella lo lleva al templo y le dice: tienes que dar gracias por lo que ha ocurrido. Qué interesante, ¿eh? Bueno, Bueno, vamos a ver. pero tela marinera, como dicen los españoles. Pero un segundo. En Visión Internacional hemos arrancado con este tema de México y la profecía, puedo citarlo así, o la descripción que ha hecho de Jesucristo, de su doctrina, desde hace un tiempo, AMLO, que es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México por un sexenio, es una sola vez, que arrancó, es un caso López Obrador, es el mismo López Obrador que perdió 2 elecciones, que se constituyó en presidente en el Zócalo, en el emblemático parque, que luchó y luchó hasta que llegó y llegó. Ahora tiene está predestinado a hablar de Jesús y ha creado esto un libro. ¿Qué resultado de lógica le ves a esto y qué crees que pueda pasar? Bueno, debo decir primero que yo viví en México en los años 80. Yo estudiaba cine en México, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en el CCC, y trabajaba en la Cinemateca de México. México es un país que yo adoro, que quiero mucho, leí mucho sobre él, lo conozco, es un gran pueblo, extraordinario, y que es un pueblo además con una noción de la fe muy profunda, una fe católica muy profunda. ¿Qué pasa con este señor? Primero, en este momento en México hay un debate sobre el tema de la violencia en México. En Nuevo León, hace menos de un mes, semanas, acaban de asesinar a 2 sacerdotes jesuitas. La Iglesia Católica, el Obispado de Nuevo León, con el respaldo de otros obispados de México, le han planteado al presidente la necesidad de hacer un plan de seguridad coherente para terminar con la violencia. Como tú sabrás, México se ha hecho famoso antes de Obrador y después de Obrador por los desaparecidos, los famosos estudiantes que nunca aparecen. En México hay unas situaciones de impunidad con respecto a la violencia física contra la gente, sobre todo gente humilde, los que no tienen apellido, y el Estado no hace nada. No se sabe dónde están, no se sabe si van a volver.
etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una gran presión. ¿Qué ha pasado? Este señor, que se describe como un gran creyente, cuando la Iglesia Católica apretó y dijo, vamos a hacer una jornada de oración por el tema de la violencia, porque ese asesinato de esos dos curas jesuitas caló en la población, como ya el colmo de la violencia. Él se puso agresivo y autoritario y dijo, bueno, miren a ver lo que van a hacer y si me van a tumbar, tengan cuidado. Es decir, a una cosa que me parece totalmente humana, que la gente reaccione, y tú sabes lo que le ha pasado, ha tenido que echar hacia atrás, porque ¿qué ha hecho la gente? Mucha gente que no lo toleraba y no lo quería y no se atrevía a decirlo, está tomando el tema de la oración y el tema de la iglesia para apoyar eso como forma de rechazo hacia él. Eso es lo que está pasando. Es decir, a principios de siglo, en México, dentro del marco de la Revolución Mexicana, hubo una guerra religiosa, que era la guerra de los cristeros. Benito Juárez, el gran autor de ese estado, planteaba la necesidad de la separación de iglesia y Estado con claridad, no como aquí. Pero no se dio. No, en México, constitucionalmente, el Estado es laico. El Estado no tiene concordato como la República Dominicana en 1954, sí, hecho por Trujillo, sí, con la iglesia, con el Vaticano. ¿Bien? Pero un pueblo religioso. Profundamente religioso. Profundamente religioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué resultado tendría esta posición del presidente de la República? No, lo que pasa es que esa es una posición de hace unos cuantos meses, sí, pero la posición actual fue de agresividad. Y él le decía a la gente de la Iglesia Católica, por cierto, como siempre pasa, yo te lo dije por teléfono, el arzobispo Carlos Aguilar se agachó y ha dejado a los obispos y a los obreros que están en comunicación con la población. Hay una actitud de oración en México entero en contra de la violencia. Y él dice que él no quiere que eso se convierta en un tema de conspiración, lo cual me parece una actitud un poco autoritaria y déspota. Si usted es el jefe del Ejecutivo en un país como ese y usted no controla sus fuerzas de seguridad, sus cuerpos fácticos, a propósito de eso, le cabe a este país también, lo que estoy diciendo ahora. Usted es el Ejecutivo de la Nación. Bueno, usted tiene que tener control de sus cuerpos fácticos. La gente quiere resultados con respecto al tema de la violencia criminal. Y él lo que se pasa es, en unas alocuciones, que le llaman las mañaneras, hablando pendejadas. Comienza a hablar todos los días a las 6 de la mañana. Mira, yo pienso que demasiado lejos ha llegado, que no ha habido una convulsión mexicana. No. Ahora, para cerrar, y que me fascina el tema que sigue por ahí, que es el de Sri Lanka. ¿Tú qué piensas? Porque ese es el ANLO de siempre. Ir y venir, ser estrambótico, ser un ser que se cree por encima de todo. Y tú lo ves hablando y tiene una explicación para todo. Está bien. Te digo qué pienso de él realmente. Sí. México esperaba un presidente, y esa era la gran esperanza, que realmente resolviera cosas. Ahí tiene el tema del Tren Maya. Entonces mira lo que ha hecho con el Tren Maya. El Tren Maya cruza de extremo a extremo. Es un gran proyecto nacional. Pero están los grupos ecologistas mexicanos, que son fuertes y son muchos, que dicen que lo correcto es hacer el tren respetando la fuerza de los bosques mexicanos. ¿Sabe lo que hace él? No, él dice que el tren es un tema de seguridad nacional y los derechos de amparo de los jueces con respecto a la cosa ecológica frente a un tema de seguridad nacional están nulificados. Mira, el gobierno de ANLO pasó el meridiano de la mitad. Sí, ya. En lo particular yo pensaba que iba a ser más caótico. ¿De verdad? Sí. ¿Y tú quieres que sea más caótico de lo que ha sido? No, porque
de verdad ha sido caótico, pero yo pensaba que iba a ser más, que a esta altura del juego iba a estar fuera, pero se mantiene, ha sido incoherente, ha sido coherente. Y México es una nación muy poderosa. Y hay una, perdón. México es una no, nación. Escucha. Y hay una cosa curiosa desde el punto de vista de relaciones internacionales. Todo el mundo pensaba que un tipo como él, que viene de la izquierda tradicional mexicana, eso hay que decirlo, frente a Estados Unidos y frente a Trump, originalmente, iba a tener otra actitud. Eso es lo que digo. No la tuvo. No la tuvo. No la tuvo, es decir... Una cosa es con guitarra. No. O sea, diplomáticamente la cosa fue tan increíble que la hija de Trump, que fue la que lo representó en México, todavía lo llama por teléfono. Pero además... Abuelito AMLO, Sí, tell me something. No, pero además se ha convertido en un ir y venir y ha sido calmo en algunas cosas. Ha tenido que serlo, pero se ha visto difícil porque el tema del manejo de las caravanas de los inmigrantes tiene un tema con los haitianos bastante grave. Sí, pero es un tema viejo, ¿eh? No, pero ha reverdecido. No, pero mira, esto es un tema de interés, el de la iglesia. Hay un bueno, este tema es el tema teológico. Es un tema sagrado. Ahora mismo es el tema que está en el tapete en México como tema de debate teológico entre los ciudadanos que apoyan a la iglesia y él que ha tenido que replegarse al ver la fuerza. Y decir que en México no hay reelección, que él en 2 años, 2 para 3 años termina. Pero ¿sabes por qué en México no hay reelección? ¿Te lo explico? Sí. Después del gobierno de Elías Calle, mediado de siglo XX, la revolución que estaba formada por fragmentos de organizaciones necesitaba un elemento que le diera, que los galvanizara, la Revolución Mexicana de 1919-20. Y ese elemento fue el presidente Madero, que inventó la fórmula sufragio efectivo, no reelección. De hecho, ese eslogan es un eslogan que se usa en las oficinas públicas en México. ¿Qué era el sufragio electivo, no la elección? Que esos caudillos militares, porque al final, ¿qué era la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana era la conjunción de una serie de caudillos. Villa por un lado, todos eran generales. Villa por un lado, Plutarco Elías Calle por otro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Madero plantea el tema del sufragio efectivo, no reelección, se hace la conjunción para que el sexenio fuera la fórmula de sucesión electoral y presidencial en México. 4 más 2. Bueno, qué interesante ver ese panorama que se vive en México, ¿verdad? El debate continúa, ¿eh? No, eso no para. Mientras él sea gobierno, y si no es ese, arma otro. Porque inició armando el de la ubicación del aeropuerto, que quería un sitio. Bueno, eso sí, eso no. Pero hay, perdón. Siguió con la Casa de los Pinos. Ah, no, eso no tiene madre. Siguió con la venta del avión. En un museo. Sí. Sin embargo, yo le voy a decir una cosa, los pueblos tienen que respetarse y saber a quiénes ponen, pero la verdad que lo que ha ocurrido en Brasil, en Bolsonaro, dígame usted. En términos dominicanos no se puede esperar más. Exactamente. Pero bueno, ese es el panorama, la visión internacional de México. Perdón, de todos modos, yo quisiera acotar al final lo siguiente. Ese debate continúa en México ahora mismo. Sí. ¿Qué hay detrás de ese debate también? El hecho de que él en la campaña electoral trató de asumir a los protestantes pentecostales y sus derivas como un eje de choque contra los católicos. Por eso es que lo están analizando sociológicamente, porque era una cosa que no se había visto nunca en México, es que un presidente que llega al poder utiliza el elemento religioso para dividir y él reinar sobre esa contradicción. Hasta ahí lo dejo. ¿Qué seguimos en visión internacional? Bueno, hay un país que se llama Ceilán, que fue colonizado por varias personas, portugueses, holandeses, y finalmente
fue colonizado por los ingleses y en 1800 y tanto, 48, se planteaba la independencia. Después se llamó a partir de 72 Sri Lanka. Y ahí hubo una guerrilla, la de los tamiles, que al final terminó un poco imponiéndose y desarrollando un régimen. Sri Lanka también es, en cierta manera, es un crisol, un poco como algunas partes de Israel o el Medio Oriente. Ahí hay musulmanes, ahí hay budistas, se hablan varias lenguas, ahí hay cristianos, hay un concepto ecuménico multirreligioso. ¿Qué ha pasado allí? Es importante que los telespectadores observen que cuando los gobernantes no cumplen, cuando se ponen loquitos ante la tiranía y la opresión, dice el documento de los derechos humanos de 1948, la gente se rebela. Y vamos a ver este espectáculo que es una lección de lo que es un pueblo reclamando lo que le corresponde. Vamos a ver. Este lunes, srilanqueses siguen llegando a la capital para visitar lo que queda del Palacio Presidencial. Tras la huida del mandatario, usan el gimnasio, piscina y la cama del que hasta ese sábado era del gobernante Gotabaya Rajapaksa. Esta es la primera vez que entro a la casa presidencial, pero no veo ningún problema para ellos. Lavandería, grandes comedores, tienen gas, electricidad, tienen de todo. Los manifestantes esperan que un nuevo mandatario dé soluciones a la grave crisis social y económica y de paso acabar con la dinastía del apellido Rajapaksa, estampado desde hace 40 años en la historia de Sri Lanka. El hermano mayor de Gotabaya, Mahinda Rajapaksa, lideró a los singaleses en una sangrienta guerra civil. Mahinda se convirtió en un héroe de guerra y asumió la presidencia de Sri Lanka en 2005. Con los años se le acusaría a los Rajapaksa de crímenes de guerra por la cruel ofensiva que puso fin en 2009. Desde el inicio del gobierno, su hermano Gotabaya lo acompañó como secretario de Defensa. Cuando fue el turno de Gotabaya en la presidencia, también designó a sus hermanos y sobrinos en el gobierno, incluido al expresidente, ahora como primer ministro. Los ataques terroristas sumados al coronavirus debilitaron el turismo, una de las principales fuentes de ingreso en el país. Las importantes bajadas de impuestos de Gotabaya vaciaron las arcas públicas, dejando a Sri Lanka sin divisas para comprar productos básicos. Invito a todos los expatriados de Sri Lanka a invertir en su tierra natal. Esto les permitirá continuar contribuyendo activamente a construir el futuro del país. La escasez comenzó a ser un recurrente en el país, generando violentas manifestaciones que obligaron a Mahinda a renunciar al cargo de primer ministro. Recuerden que el país necesita su paciencia en este momento crítico. Pero aquello no mejoró la crisis económica. El gobierno de Gotabaya optó por la prohibición de compra a particulares de gasolina y diésel, cerrar escuelas y pedir teletrabajo a 22 millones de personas. El mandato del presidente y del primer ministro ha terminado porque se unieron y destruyeron nuestra hermosa patria. Estamos listos para liderar y estabilizar el país. Gotabaya, de 73 años, acordó renunciar a la presidencia este miércoles, mientras se refugia en una base aérea cerca del aeropuerto. El Parlamento de Sri Lanka agendó para el 20 de julio elegir a la persona que tome las riendas de un país azotado por el nepotismo, la negligencia y la dinastía Rajapaksa. Los meses de creciente descontento llegaron a su punto álgido este sábado en Sri Lanka, cuando cientos de manifestantes irrumpieron en la residencia oficial del presidente, a los que la policía intentó detener utilizando gas lacrimógeno, pero sirvió de poco, ya que centenares de personas atravesaron las puertas y entraron en el edificio. Los manifestantes recorrieron los pasillos del edificio presidencial pidiendo la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa.
Otros no perdieron el tiempo, sintiéndose como en casa. Nadie vio a Rayapaksa, trasladado el día anterior y actualmente en paradero desconocido. En todo Colombo, miles de personas salieron a las calles a pedir un cambio. Abandonen el país, no pueden gobernar este país como es debido. Tenemos hijos, estamos en la calle dejando nuestros trabajos porque creemos en la causa. Amamos el país, amamos a nuestros hijos, estamos sufriendo. Cambio que no tardó en llegar. Pocas horas después de que el primer ministro de Sri Lanka aceptara dimitir con la condición de que todos los partidos aceptaran formar un gobierno. Bueno, ahí vieron ustedes, señores, lo que es una rebelión. Muy simple, eso no, ustedes lo vieron. El pueblo fue a donde estaba el Palacio Presidencial, el presidente se mandó a huir, se metió en una base y se fue y renunció de fuera. Quedaba el primer ministro y fueron donde estaba el primer ministro y la gente se sentó ahí. Un poco de lo que hicieron la gente de Trump en el Capitolio. Pero no es igual. No, pero no es igual. Pero déjeme decir lo que yo diga lo que usted quiera, pero no es igual. Un poco lo que hicieron la gente de Trump, que fueron a incursionar, fueron horas, lo sacaron, pero estos se quedaron residiendo ahí y han constituido en un fuente y le dice, ustedes no van más aquí, y se sentaron y vivieron. La diferencia entre una cosa y otra, según mi criterio, es que estas son fuerzas populares, gente que ha sufrido y decidió a ese grupo de bandidos sacarlo del poder como tenían que sacarlo. Bien, los otros son blancos de clase media, de derecha, que intentaron dar un golpe de Estado después que Biden ganó. Hay una diferencia. La diferencia tú la estás situando en las personas y en la forma. El método fue el mismo, ir a asaltar el Capitolio. Pero los contenidos son diferentes, Luis. Pero totalmente. Los contenidos son diferentes y eso hay que puntualizarlo. ¿Cómo va a ser parecido? Esta es la gleba que sufrió el robo de una dinastía de hermanos que tomaron el poder en nombre de una revolución y la traicionaron. Pero tanto es así que aquellos fueron unos gente preparados por Donald Trump. Esto es el pueblo que se tiró. Y lo están jugando. Tenemos listo. Vamos a ver qué pasa en Argentina, ¿verdad? En los minutos finales. Vamos a ver. Finiquitado. Finiquitado. Pero yo pienso que la situación que ocurre alrededor del mundo es como interesante, tantas situaciones adversas. No, yo pienso que lo que necesitamos es tiempo. Sí, pero ahí está Argentina al borde de la crisis por enésima vez. Un segundo podemos ver, dale. Bueno, muy bien. Lo que necesitamos es tiempo. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la nación os revelarán. Mantuvimos una reunión con el presidente a la mañana, ahora a la tarde, y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda. ¿Qué significa esta señora? Bueno, Silvia Bataki es la nueva ministra de Economía. ¿Por qué Silvia Bataki es el elemento detonante de la crisis en Argentina? Como se recordará, Fernández, peronista, con Cristina, derrotaron al señor Mauricio Macri, ¿no? Bien. Al final, una serie de reformas sociales que no ahondan y un conflicto para la crisis económica, la enésima crisis que tiene a lo largo de su historia la Argentina después del peronismo, con una situación de default con el FMI y con una que volvió atrás con un problema gravísimo en relación con su moneda y el dólar. Entonces, Cristina Kirchner se ha convertido
como vicepresidenta en un elemento de hay que decir adiós, pero en una retranca. Eso lo vamos a analizar en otro programa. Gracias. Hemos visto Hay que decir adiós. una pincelada de Argentina, lo que ocurre en Sri Lanka y el rebú que tiene con la iglesia al día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es parte de la visión internacional. Tenemos en carpeta un programa sobre África que será de espanto y África. Hasta la próxima.